Es prácticamente imposible hablar de historia de cine sin mencionar el alto impacto que tuvo la filmografía de Stanley Kubrick en la industria. Un director obsesivo, perfeccionista y con conductas abusivas detrás de cámara, que tenía un estilo marcado y una manera de contar las historias como pocos. A comienzos de los 70 escribió y dirigió una película que se transformó rápidamente en una de las cintas más controversiales de la historia. Amada, estudiada y odiada de igual manera, una producción que no se despegó de las polémicas ni del enojo del autor del libro en el que estuvo basada. ¿Qué pasó? ¿Cómo se creó este clásico tildado de inducir a la sociedad a la violencia? Acompáñenme porque hoy les debo contar la historia de La Naranja Mecánica. Hecho de cine. La Naranja Mecánica es una película producida, escrita y dirigida por Stanley Kubrick, estrenó en 1971 y está basada en la novela homónima escrita por Anthony Burgess en 1962. Protagonizada por Malcolm McDowell, Michael Tarn, James Marcus, Warren Clarke y Anthony Sharp, nos presenta la historia de Alex, un delincuente carismático y antisocial que le encanta la música de Beethoven, la ultraviolencia y el robo. Él es el líder de una banda que se hace llamar Los Drogs. El film narra la oleada de crímenes de este grupo, su captura y el intento de rehabilitación de sus miembros, empleando una técnica experimental de condicionamiento psicológico. Luego de su estreno se transformó rápidamente en tema de discusión, debate y censura en todo el mundo. Pero empecemos por el inicio, cómo se creó. En 1962, el autor y compositor británico Anthony Burgess publicó La Naranja Mecánica, la cual narraba los hechos antes mencionados, creados por este autor, inspirado en lo que le había sucedido a su esposa en 1944. Ella fue víctima de abuso por parte de 4 soldados estadounidenses en las calles de Londres, estando embarazada de 4 meses. El libro está completamente narrado por Alex, el protagonista, y escrito con abundantes expresiones en Nadsat, una jerga ficticia que mezcla palabras en ruso, ciertas voces de la jerga cockney y palabras que el propio Burgess inventó. Ni bien la novela se publicó, Anthony Burgess vendió sus derechos cinematográficos por $500, con la idea de que rápidamente se realizara una adaptación. Hubo 2 fuertes interesados en la misma, los Rolling Stones y los Beatles, las bandas del momento. El famoso novelista y letrista Terry Southern se encargó de la escritura del guión, con la idea de que los Beatles se transformaran en el grupo de delincuentes. En 1968, Cy Litvinov, productor asociado al proyecto, le envió una carta a John Schlesinger, el director elegido, con una petición firmada por Mick Jagger y los 4 Beatles, pidiendo, en común acuerdo, que Alex fuese interpretado por Jagger y que los Beatles se encargaran de la banda sonora del film. Más tarde la película quedó en manos del director Ken Russell, quien aceptó a Jagger como protagonista y a los miembros de los Stones como los demás delincuentes de la banda. Lamentablemente, esta idea nunca se pudo materializar por problemas con la Junta Británica de Clasificación de Películas y los derechos de la adaptación se pusieron en venta. Stanley Kubrick, quien acababa de presentar 2001 Odisea del Espacio y que se encontraba desarrollando un proyecto relacionado con Napoleón Bonaparte que no prosperó, fue contactado por el guionista Terry Southern. Él le entregó una copia del libro de Burgess y le pidió que se quedara con los derechos para hacer la película, pero a Kubrick, en un inicio, no le interesó. Fue su esposa quien lo convenció de leerla y ahí la historia cambió. Stanley quedó encantado con la trama, con las ideas, con los personajes y con el lenguaje, aunque sabía que iba a ser un enorme desafío llevarlo a la pantalla. El libro se había publicado en 2 ediciones, por un lado la completa, tal cual el autor la había escrito, y una abreviada, lanzada solo en los Estados Unidos, que no tenía el capítulo final. A Kubrick le interesó más esta segunda versión. El final feliz de la historia original le parecía que cortaba con todo lo logrado anteriormente, por lo que decidió crear su propia conclusión. Inmediatamente se puso a escribir el libreto, el cual se transformó en una muy buena adaptación de la novela, dejando de lado el final.
Kubrick eligió personalmente a Malcolm McDowell para que se transformara en Alex, ya que le había encantado su trabajo en la película If, estrenada en 1968. El actor, cuando se reunió con él y aceptó el trabajo, le mostró su uniforme de cricket que tenía guardado en el auto, el cual se transformó en la inspiración principal para el atuendo de los miembros de la banda de delincuentes, con el pedido de que las braguetas se las pusieran arriba del pantalón. Warren Clarke se transformó en Dim, Michael Tarn en Pete y James Marcus en Georgie, los demás miembros de los Drogs. Mientras que Philip Stone y Sheila Raynor fueron los padres de Alex, Michael Bates el jefe de la guardia de la prisión, Geoffrey Quigley el capellán y Anthony Sharp el ministro del Interior, entre tantos otros. La película fue producida por la compañía de Stanley Kubrick llamada Hawk Films, con la que había realizado Doctor Strangelove en 1964 y 2001 Odisea del Espacio en 1968. En esta oportunidad tenía un presupuesto muy corto de aproximadamente $2 millones, una cantidad de dinero que limitó su interpretación visual y que forzó a emplear como nunca la creatividad financiera para hacer realidad las cosas que él tenía en mente. Fue por esta cuestión que decidió que La Naranja Mecánica se filmara en exteriores y también en locación, con la única excepción de 4 sets construidos por el equipo de producción dentro de una fábrica que alquilaron. La película debía estar ambientada en una Londres distópica y debía reflejar la estética de una ciudad futurista. Kubrick estuvo meses buscando utilería, peinados, vestuarios, sombreros, bastones y estatuas para poner en su película. Contrató al veterano diseñador de producción John Barry y también a la vestuarista Milena Canonero para que lo ayudaran a materializar su visión distópica, pero no muy lejana del presente, de Londres. Una de las piezas de decoración más controversiales que se usó fue la estatua fálica de fibra de vidrio lacada llamada The Rocking Machine, del escultor alemán Hermann Mackink. La misma fue seleccionada personalmente por el director, quien además usó otra obra del mismo artista, la titulada The Christ United, la cual consistía en un grupo de figuras de Jesús bailando. El Koroba Mikbar fue uno de los 4 sets construidos de cero. El mismo estaba lleno de muebles con forma de mujeres desnudas. El director comentó que hicieron que una modelo real posara en tantas posiciones como eran posibles para crear las mesas. Kubrick quería que los actos escandalosos se interpretaran como arte, quería encontrar la manera de estilizar la intensidad y hacer todo lo más bello posible. El rodaje comenzó en septiembre de 1970 y finalizó en abril de 1971. El trabajo no fue nada fácil. La mezcla de realismo que el director quería transmitir, la crueldad de los hechos del protagonista y la obsesión con la perfección del director generaron momentos que fueron muy complicados de realizar. Malcolm McDowell pidió no tener doble de riesgo para ninguna de las escenas que protagonizó. Él quería ponerse en la piel de Alex y realizar todas las tomas, por más peligrosas que fueran. Para el tratamiento Ludovico le anestesiaron los ojos antes de que le insertaran las pinzas para mantener los párpados abiertos, además de que no podía moverse por estar sujetado a una camisa de fuerza. Las pinzas fueron tan ajustadas que le rayaron las córneas. El profesional que aparece en escena aplicándole la solución en los ojos era un médico de verdad y trabajaba a pedido del equipo sanitario de la productora, aplicándole gotas cada 15 segundos porque si no el actor corría riesgo de quedar ciego. Si bien esta fue una experiencia complicada, afortunadamente para McDowell se filmó rápido, pero fue una pesadilla que empeoró cuando regresó a su casa ese día. Mientras estaba en su auto, el efecto de la anestesia desapareció y sin poder ver del dolor, pasó por encima de un bache. El actor, según contó en entrevistas posteriores, sintió como si una navaja le rebanara el ojo, un dolor tan insoportable que tuvo que llamar a los médicos, quienes le inyectaron morfina esa noche. Otro momento complicado de filmar fue la escena del ahogamiento. Todos sabemos que Kubrick se ha caracterizado por generar la pregunta en el público de cómo hizo para filmar esto. Al final de la película, la cabeza de McDowell permanece sumergida en un abrevadero lleno de agua durante 1 minuto en una toma sin cortes, y es un momento aterrador que no fue nada lindo de filmar.
El actor pudo respirar gracias a un tanque de oxígeno oculto. Ese no fue el inconveniente, sino 3 detalles que para el espectador pasaron totalmente desapercibidos. Primero, la escena se rodó en pleno invierno y ese día hacía un frío glaciar. Segundo, el color marrón del agua se debió a brovil disuelto, un extracto de carne que emitía un olor repugnante muy fuerte. Y tercero, Kubrick, insatisfecho con cómo estaba quedando la toma, la filmó 20 veces. McDowell, como verán, no la pasó nada bien y la cosa no terminó ahí, porque durante la escena de la función de teatro el actor se fracturó algunas costillas. La música fue un elemento muy importante en la película. En el inicio lo vemos a Alex interpretando Cantando bajo la lluvia, mientras hacía cosas espantosas. Luego de 6 días de preparar la escena, Stanley Kubrick estaba desconforme. Se acercó a McDowell y le preguntó si sabía bailar, porque para él, agregarle ese toque podía quedar muy bien. El actor no solo bailó, sino que se puso a cantar la clásica melodía de Gene Kelly, acentuando las líneas con puñetazos y patadas. A Kubrick le encantó y se retiró rápidamente del set, se fue a su casa y compró los derechos del tema para usarlos en el film. Los arreglos musicales fueron realizados por la compositora y pionera en electrónica Wendy Carlos. El tema principal es un arreglo electrónico de un extracto de música para el funeral de la Reina María de Henry Powell. Además, la banda sonora posee 2 de las marchas de Pompa y Circunstancia de Edward Elgar. Stanley Kubrick quería utilizar la canción Atom Heart Mother de Pink Floyd, pero la banda se negó a darle el permiso. Por otro lado, Wendy Carlos realizó arreglos electrónicos de la 9ª Sinfonía de Beethoven para representar el fanatismo de Alex para con el músico e incorporó fragmentos de obras de Rossini. Kubrick terminó utilizando menos dinero del que habían asignado para la producción. En total, el film costó aproximadamente $1.300.000. La película tuvo su premiere el 17 de diciembre de 1971 en la ciudad de Nueva York y se estrenó comercialmente primero en el Reino Unido el 13 de enero de 1972 y luego en los Estados Unidos y en gran parte del mundo el 2 de febrero. La reacción inicial fue mixta por parte de los especialistas. Todos alabaron el trabajo de McDowell como Alex, pero la mayoría acentuaron que era una película peligrosa, que podía ocasionar olas de violencia en la sociedad por su tono, por cómo se mostraba a la delincuencia, a las estructuras de poder corruptas y cómo se deshumanizaban los cuerpos. El estreno generó todo tipo de reacciones. Entre ellas, Anthony Burgess declaró que le había gustado mucho el trabajo de los actores y cómo se había utilizado la música, pero también que era todo tan brillante que podía ser peligroso por la crudeza de las imágenes. Recordemos que el autor no tuvo participación alguna en la producción del film y antes de ir a verla al cine estuvo preocupado porque no sabía qué final iba a tener, si habían respetado su novela original o si Kubrick había elegido cambiar las cosas. Vale la pena aclarar que en la conclusión de la novela Alex se redimía o se curaba, por decirlo de manera simplificada. Cuando salió del cine no le gustaron las decisiones de Kubrick, ya que para él cambiaban el sentido de su historia. La relación entre Burgess y Kubrick se deterioró cuando el autor acusó a ese cambio de ser la razón principal por la que todo el mundo decía que su historia glorificaba la violencia. En su autobiografía titulada You Have Had Your Time, lanzada en 1990, el autor contó que ambos tenían muy buena relación. Es más, la novela Napoleon Symphony de 1974 fue dedicada al director, pero que a raíz de todos estos problemas, la relación se terminó. En Estados Unidos se estrenó con calificación X, o sea para mayores de 21 años, designación que solo tenían películas prohibidas o pornográficas. Esto imposibilitaba el estreno en salas comerciales. El director tuvo que recortar 30 segundos de metraje explícito para que se pudiera relanzar en Norteamérica con la calificación R, o sea para mayores de 16. Debido a las escenas explícitas y violentas, la Oficina Católica Nacional para el Cine de los Estados Unidos la calificó con C, o sea, condenada, pidiéndole a los católicos que no fueran al cine. En Reino Unido se estrenó sin recortes, pese a que las autoridades británicas la consideraron extrema.
Todo cambió cuando en marzo de 1972, durante el juicio de un niño de 14 años acusado del homicidio de un compañero del colegio, el fiscal se refirió a la película como un generador de violencia en la sociedad. Además, la cinta estaba vinculada con otro caso en el que un adolescente de 16 años asesinó a un anciano en situación de calle, quien se declaró culpable después de decirle a la policía que se había inspirado en la película. Esto generó una ola de noticias en la prensa británica, quienes denunciaron casos en los que una banda de delincuentes habían abusado de mujeres mientras cantaban Cantando bajo la lluvia. La familia Kubrick denunció que recibieron constantes amenazas de muerte y que hubo manifestantes afuera de su casa durante meses luego del estreno del film. Warner Brothers, que fue la distribuidora, decidió por pedido del director retirar La Naranja Mecánica de los cines británicos en 1973. Esto generó una ola de proyecciones clandestinas y batallas legales que terminaron con cierres de cines y el lanzamiento de documentales contando toda esta situación con detalles, como por ejemplo el titulado Forbidden Fruit de 27 minutos, lanzado en 1993 por Channel 4. Durante 27 años fue prácticamente imposible ver La Naranja Mecánica en el Reino Unido. Luego de la muerte de Stanley Kubrick en 1999, la película se relanzó en cines. Otros países se sumaron a la censura y también a la prohibición. Solo para nombrar algunos, en Irlanda se estrenó recién en el año 2000, en Singapur estuvo prohibida por más de 30 años, lanzándose recién en 2006. En Sudáfrica se prohibió 13 años, estrenándose en 1984, y en Brasil la dictadura militar la prohibió hasta 1978, cuando se estrenó con censura, tapando desnudos. Pese a todas las polémicas, la película fue un éxito de taquilla, recaudando en todo el mundo un total de $114 millones. Además, recibió 4 nominaciones a los premios Oscars: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Montaje. Se fue con las manos vacías de la ceremonia. En 1984 se realizó una adaptación teatral de la novela de Burgess titulada La Naranja Mecánica, una obra de teatro con música. Hoy en día La Naranja Mecánica es un clásico de culto y junto a Bonnie and Clyde de 1967, La Noche de los Muertos Vivos de 1968, Soldado Azul de 1970 y Harry el Sucio y Straw Dog, ambas de 1971, es considerada como un hito en el tratamiento sobre el control de la violencia en cine. Es incontable la cantidad de veces que la película ha sido referenciada en la cultura popular, ya que Kubrick aportó innovaciones e imágenes que quedaron impregnadas en el inconsciente colectivo del mundo artístico. La filmación, la música, el vestuario y el diseño de producción fueron inéditos para el momento en el que el film se estrenó. ¿Ustedes qué opinan? ¿La vieron? Contanos en los comentarios la historia de La Naranja Mecánica.